Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. El día de hoy daré lectura a un cuento escrito nada más y nada menos que por el autor de Psycho o Psicosis, novela que se hiciera famosa gracias a la adaptación cinematográfica realizada por Alfred Hitchcock. No obstante, no escogí el cuento por ello, sino por su sutil y disfrutable humor negro, por sus breves reflexiones sobre la naturaleza humana, porque desde que le di lectura por primera vez sentí una prosa fluida y bien estructurada. Me encontré con un lenguaje sencillo, una situación aparentemente cotidiana, un escenario aparentemente ramplón, un protagonista aparentemente anodino, y con ello el autor construye una trama que, sin llegar al punto de ser una joya, me dejó satisfecho y me hizo sonreír triunfal. La sonrisa triunfal se debió a que, no sé si es porque yo soy retorcido. Sí, lo soy, lo confieso, pero no sé si fue por eso o el cuento es más transparente de lo necesario normalmente. Supe casi de inmediato lo que estaba ocurriendo y la confirmación de mi sospecha dibujó una intelectual sonrisa en mi rostro de lector y otra llena de orgullo en mi alma de autor. Si bien he dicho, no lo considero una joya. Vale la pena aclarar que los minutos que toma leerlo o, en el caso de ustedes, escucharlo, no tienen ningún desperdicio. No sé qué opinen ustedes, pero yo creo que no todo en el arte tiene que ser sublime para valer la pena. Algunas veces basta con el suave placer de atestiguar algo bien hecho de principio a fin. Y creo yo, ya juzgarán ustedes, que este cuento pertenece a esa categoría, bien hecho de principio a fin. Vale. Me parece que como introducción ha sido suficiente. Quizás si me extendiera más, dejaría de estar bien hecha de principio a fin. Así que demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar por tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El aficionado de Robert Bloch.
Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Debían de ser alrededor de las 10 cuando salí del hotel. La noche era calurosa y yo necesitaba un trago. No cabía pensar en acudir al bar del hotel porque el lugar era un manicomio. Los efectos de la convención de jugadores de bolos habían llegado también hasta allí. Mientras bajaba por la Euclid Avenue, tuve la impresión de que Cleveland estaba lleno de jugadores de bolos, y la mayoría de ellos parecían tan necesitados de un trago como yo. Todos los bares estaban atestados de hombres en mangas de camisa, con su escarapela, y no es que precisaran de tal medio de identificación. Muchos de ellos iban cargados con la bolsa de lona, todas iguales, que contenía un bolo. Yo no quería mezclarme con aquella algazara, de modo que me desvié de la Euclid Avenue y continué andando, en busca de un lugar tranquilo. Mi propia bolsa de lona empezaba a convertirse en una pesada carga. En realidad, me proponía llevarla a la estación y guardarla en una gaveta de la consigna hasta la hora de tomar el tren, pero antes necesitaba aquel trago. Finalmente encontré un lugar semioscuro, sucio, pero también desierto. El único camarero estaba solo en un extremo del mostrador, escuchando un programa de radio. Me senté cerca de la puerta y dejé la bolsa sobre el taburete contiguo al mío. Pedí una cerveza. «Tráigame una botella», dije, y así no le molestaré más. Trataba únicamente de ser cortés, pero podía haberme ahorrado la molestia. Antes de que el camarero tuviera ocasión de regresar a su aparato de radio, entró otro cliente. «Póngame un whisky, doble». Levanté la mirada. Los jugadores de bolos habían tomado por asalto toda la ciudad, desde luego. El recién llegado era un hombre robusto, de unos 40 años, casi calvo. Llevaba chaqueta, pero iba cargado con la inevitable bolsa de lona negra, abultada y muy similar a la mía. Mientras le miraba, dejó cuidadosamente la bolsa sobre el taburete contiguo y cogió su vaso. Echó la cabeza hacia atrás y apuró el whisky de un solo trago. Luego dejó el vaso sobre el mostrador. «Vuelve a llenarlo», le dijo al camarero. «Y apaga la radio. ¿Quieres, Mac?» Sacó un fajo de billetes de uno de sus bolsillos. Por un instante, la expresión del camarero osciló entre una mueca de disgusto y una sonrisa. Luego vio el fajo de billetes y la sonrisa ganó. Se encogió de hombros y manipuló en los mandos de la radio hasta que la voz del locutor se convirtió en un lejano mosconeo. Supe lo que estaba pensando. Si fuera cerveza, le mandaría de paseo. Pero este tipo bebe whisky. El segundo whisky desapareció casi con tanta rapidez como la voz del locutor. «Vuelve a llenarlo», dijo el hombre robusto. El camarero se acercó, sirvió el whisky, cogió su dinero y volvió a su asiento. Pegó el oído al aparato de radio, tratando de captar la voz del locutor. Contemplé cómo desaparecía el tercer whisky. La tez del desconocido había enrojecido ahora notablemente. 6 onzas de whisky en 2 minutos obran maravillas en los pigmentos de la piel y además
desatan la lengua. Cereales, murmuró el desconocido. No comprendo cómo puede haber gente que pierda el tiempo escuchando esa porquería. Se pasó la mano por la frente y se volvió hacia mí. ¿Qué encuentran en los cereales? Todo el mundo necesita alguna afición, dije. Sí, pero ¿qué clase de afición es esa? La comparo con la afición al fútbol. ¿Cómo puede excitarles ver a dos grupos de monos luchando por coger una pelota? Frunció el ceño. No me diga que les importa realmente quién gana o quién pierde. La mayoría de individuos van a un partido de fútbol por un motivo distinto. ¿Ha ido usted alguna vez a un partido, Mac? De vez en cuando. Entonces, ya sabe a qué me refiero. Ya les ha oído usted. Les ha oído aullar. Por eso van allí, para poder gritar. ¿Y qué es lo que gritan la mayor parte del tiempo? Voy a decírselo. ¡Mata al árbitro! Sí, eso es lo que gritan. ¡Mata al árbitro! Apuré rápidamente lo que quedaba de mi cerveza y empecé a deslizarme del taburete. El hombre robusto golpeó el mostrador con el puño. «Sírvenos otra ronda, Mac», dijo. «Pago yo». Sacudí la cabeza. Lo siento, pero tengo que tomar el tren que sale a medianoche, dije. Consultó el reloj. Queda mucho tiempo. Abrí la boca para protestar, pero el camarero estaba ya abriendo una botella y sirviendo un whisky al desconocido y éste me hablaba de nuevo. En un partido de fútbol, un jugador puede resultar gravemente lesionado. Eso es lo que la multitud quiere ver. Y cuando empiezan a aullar pidiendo sangre, se le revuelve a uno el estómago. No sé, dije. Después de todo, es un modo inofensivo de liberarse de una tendencia agresiva. Tal vez me entendió o tal vez no, pero asintió. Sirve para liberarse de algo, como usted dice, pero yo no estoy tan seguro de que sea inofensivo. El boxeo y la lucha, por ejemplo, ¿puede llamarse al boxeo un deporte? ¿Puede llamársele una afición? Bueno, admití. A la gente le gusta ver cómo golpean a alguien. Desde luego, aunque se niega a admitirlo. El rostro del desconocido estaba cada vez más rojo. Había empezado a sudar. ¿Y qué me dice de la caza y de la pesca? Pensándolo bien, viene a ser lo mismo, solo que en este caso el agresor es uno mismo. Uno coge una escopeta y dispara contra un animal indefenso, o parte en dos a una lombriz viva y coloca uno de los pedazos en un anzuelo, y el anzuelo se clava en la boca de un pez con gran alegría para el pescador. Cuando el anzuelo se clava en la carne del pez y la desgarra... Un momento, le interrumpí. Quizás sea una cosa beneficiosa. A fin de cuentas, ¿qué es un pez si al pescar evita que la gente sea sádica? Pamplinas, me interrumpió a su vez el desconocido. Sabe perfectamente que lo que digo es verdad. Más tarde o más temprano, todo el mundo experimenta la sed de sangre.
El fútbol y el boxeo no acaba de satisfacerles, de modo que de cuando en cuando tenemos una guerra. Entonces se puede matar impunemente a millones de personas. Antes opinaba que Nietzsche era un filósofo lúgubre. No sabía el efecto que pueden producir los whiskies dobles. ¿Cuál es su solución?, inquirí, procurando que a mi voz no asomara el sarcasmo. ¿Cree usted que mejorarían las cosas si se derogaran las leyes contra el asesinato? Tal vez. El desconocido estudió su vaso vacío. Depende de la clase de personas que fueran asesinadas. Supongamos que se trata de simples holgazanes o vagabundos, de personas sin familia, sin parientes ni nada, alguien a quien nadie echará de menos. Me incliné hacia adelante mirando fijamente al desconocido. ¿Sería usted capaz?, pregunté. El desconocido no me miró. Clavó los ojos unos instantes en su bolsa de lona antes de contestar. «No se equivoque conmigo, Mac», dijo con una forzada sonrisa. «No soy un asesino, pero estaba pensando en un individuo que lo era y, en esta ciudad precisamente, hace cosa de 20 años. ¿Le conocía usted?» «No, desde luego que no. Nadie le conocía. Por eso quedaron impunes sus crímenes. Pero todo el mundo había oído hablar de él. Le llamaban el descuartizador de Cleveland. Cometió 13 asesinatos en 4 años. Todos en los alrededores de Jackal Hill. La policía se volvió loca buscándole. Al parecer, operaba los fines de semana. Engatusaba a algún vagabundo con la promesa de una botella o de algo por el estilo, y cuando los había traído al lugar conveniente, utilizaba su cuchillo. Mató también a varias mujeres. ¿Quiere usted decir que aquel hombre no trataba de engañarse a sí mismo, acudiendo a partidos de fútbol o a combates de boxeo para dar rienda suelta a sus instintos, verdad? Los satisfacía de un modo real, ¿no es cierto? El hombre asintió. Eso es. Una emoción real con un verdadero trofeo al final. Verá, le gustaba trocear a sus víctimas y les cortaba la... Me puse en pie y alargué la mano hacia mi bolsa. El desconocido se echó a reír. «No se asuste, Mac», dijo. «Aquel individuo desapareció en 1939. Tal vez se marchó a Europa al estallar la guerra. Se alistó en uno de los 2 bandos y continuó haciendo lo mismo, con la diferencia de que entonces era un héroe en vez de un asesino. ¿Comprende lo que quiero decir?» «Desde luego», dije. «Lo comprendo perfectamente. No se excite. Al fin y al cabo, todo esto no pasa de ser una teoría». El desconocido bajó la voz. «Una teoría. Es posible, Mac. Pero esta noche he visto algo que me ha puesto los pelos de punta. ¿Por qué cree que me he echado al coleto todos esos whiskies?» «Todos los jugadores de bolos beben», le dije.
Lo que no acabo de entender es que sea usted jugador de bolos opinando lo que opina acerca de los deportes. El desconocido se inclinó hacia mí. Todos los hombres necesitan tener alguna afición, Mac, para desahogarse. ¿De acuerdo? Abrí la boca para asentir, pero antes de que pudiera hablar, la calma nocturna se vio interrumpida por un sonido. Los dos oímos al mismo tiempo el sonido de una sirena en la calle. El camarero levantó la mirada. «Parece que vienen hacia aquí, ¿verdad?» El hombre robusto se había puesto en pie y se dirigía a la puerta. Corrí tras él. «Tome, no olvide su bolsa». Ni siquiera me miró. «Gracias», murmuró. «Gracias, Mac». Y cruzó la puerta. No se quedó en la calle, sino que se deslizó hacia un solar que se extendía entre 2 edificios contiguos. Un instante después había desaparecido. Me quedé en el umbral mientras el aullido de la sirena iba haciéndose más próximo. Un coche patrulla se detuvo delante de la taberna con el motor en marcha. Un sargento uniformado había estado corriendo a lo largo de la acera, acompañando al coche, y se detuvo también jadeando. Miró hacia el interior de la taberna. Me miró a mí. «¿Ha visto a un hombre robusto, casi calvo, que llevaba una bolsa de lona?» Me preguntó. Tenía que decirle la verdad. «Sí, salió de aquí hace apenas un minuto». «¿Hacia dónde ha ido?» Señalé el solar que se extendía entre los 2 edificios y el sargento les gritó unas órdenes a los hombres del coche patrulla. El coche se puso de nuevo en movimiento. El sargento se quedó a mi lado. «Vamos a hablar de ese hombre», dijo, empujándome hacia el interior de la taberna. «¿Qué es lo que pasa?», inquirí. «Han asesinado a un hombre en un hotel hace 1 hora aproximadamente. Uno de los botones vio salir a ese hombre de la habitación de la víctima. Pensó que era un rata de hotel porque vio que bajaba por la escalera en vez de utilizar el ascensor». «¿Un rata de hotel?» «Sí, suelen aprovechar las convenciones para operar. Resulta fácil confundirlos con cualquiera de los huéspedes, pero al Botones le pareció que ese hombre salía demasiado precipitadamente de la habitación. Se fijó bien en él e informó al encargado del hotel. Encontraron a la víctima tendida sobre la cama». Respiré profundamente. Ese hombre me estuvo hablando del descuartizador de Cleveland, dije, pero pensé que estaba borracho. El sargento miró la bolsa de lona que se encontraba sobre uno de los taburetes del mostrador. «Se ha llevado su bolsa, ¿verdad?», asentí. El sargento suspiró. «Eso es lo que nos ha ayudado a seguir su rastro hasta aquí», dijo. «Su bolsa». «¿La vio alguien y la describió?» No necesitaban describirla. La bolsa dejaba un rastro. Por eso he venido andando al lado del coche patrulla. Seguía el rastro y... mire, ahí
debajo del taburete. Miré. Ese hombre no llevaba ningún bolo en su bolsa, ¿comprende? Los bolos no gotean. Me senté en el taburete aturdido. Hasta aquel momento no me había dado cuenta de que debajo del taburete había un charquito de sangre. Luego levanté la cabeza. Un patrullero acababa de entrar en la taberna. Había estado corriendo, a juzgar por lo agitado de su respiración, pero su rostro no estaba enrojecido. Tenía una palidez verdosa. ¿Le habéis cogido?, preguntó el sargento. Lo que quedaba de él, respondió el patrullero. No quiso detenerse. Disparamos un tiro al aire. Tal vez lo oyó usted, pero continuó corriendo. Saltó una cerca que hay detrás de esta manzana y cayó bajo las ruedas de un tren de mercancías. ¿Muerto? El patrullero asintió. El teniente viene hacia aquí, el carro de la carne. Tendrán que recogerle con una pala. El sargento maldijo entre dientes. Entonces no podremos saber a ciencia cierta si era el asesino, dijo. Tal vez no era más que un rata de hotel después de todo. Pronto lo sabremos, dijo el patrullero. Ahí llega Hanson con la bolsa del muerto. Salió despedida cuando el tren le golpeó. Entró otro patrullero llevando la bolsa. El sargento la cogió y la colocó sobre el mostrador. ¿Es esa la bolsa que llevaba ese hombre?, me preguntó. Sí, dije con la voz estrangulada. Aparté la mirada. No quería ver cómo el sargento abría la bolsa. No quería ver los rostros de los 3 hombres cuando examinaran su contenido, pero no podía evitar el oírles. Creo que Hanson se mareó. A instancias del sargento le hice una declaración oficial. Le di también un nombre y una dirección. Hanson redactó la declaración y yo la firmé. Hablé de la conversación que había sostenido con el desconocido, de su teoría del asesinato como una afición, de su idea de escoger como víctimas a vagabundos y a personas que nadie pudiera echar de menos. Parece absurdo, ¿verdad?, concluí. Desde luego estaba convencido de que se trataba de una broma. El sargento miró la bolsa que había traído Hanson y luego me miró a mí. No era ninguna broma, dijo. Probablemente la mente del asesino funcionaba así. Hemos estudiado los casos del descuartizador durante años enteros. Todo encaja con este. El asesino se marchó de esta ciudad hace 20 años, cuando las cosas comenzaban a ponerse feas para él. Lo más probable es que se marchara a Europa y que se quedara allí una vez terminada la guerra. Luego experimentó la necesidad de regresar y de volver a las andadas. ¿Por qué?, pregunté. ¿Quién puede saberlo? Tal vez el asesinato era realmente una afición para él, una especie de juego que le divertía.
Tal vez le gustaba conquistar trofeos. Desde luego, tenía una audacia inaudita. Se aprovechó de la convención de jugadores de bolos para introducirse en el hotel y conquistar un trofeo más, y cargó con la bolsa para que su presencia pasara más inadvertida y, al mismo tiempo, para poder llevársela. Supongo que el sargento vio la expresión de mi rostro porque apoyó su mano en mi hombro. «Lo siento», dijo. «Comprendo sus sentimientos en este momento. Ha tenido que ser un mal trago para usted. Pensar que ha estado hablando con el más listo de los asesinos psicopáticos que ha existido nunca. De todos modos, creo que puede usted considerarse un hombre de suerte». Me limité a hacer un gesto de asentimiento y me encaminé hacia la puerta. Bueno, me quedaba tiempo para tomar el tren de medianoche y esto era lo más importante para mí. Estaba de acuerdo con el sargento en lo que respecta al mal trago que acababa de pasar. También estaba de acuerdo con él en lo del asesino psicopático más listo del mundo. Y también estaba de acuerdo en que podía considerarme un hombre de suerte. Me refiero a que en el último momento, cuando aquel estúpido rata de hotel salió corriendo de la taberna, le di la bolsa que goteaba. Tuve la suerte de que no se diera cuenta de que había cambiado de bolsa con él. Bien, pues eso fue El aficionado de Robert Bloch. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, te agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Una última anotación ahora que el cuento ha terminado y el secreto ha sido revelado. Además de por lo ya expuesto durante la introducción, también lo escogí por el pequeño y lúdico reto que implicaba a nivel interpretación hacer pasar al protagonista como anodino e inocente, y el otro pequeño y también lúdico reto que implicaba ese breve y abrupto cambio que revela al asesino psicopático que en realidad es. Según mi propio veredicto, logré algo cuando menos bien hecho de principio a fin, digno de este cuento, igual de bien hecho de principio a fin. ¿Ustedes qué opinan? Si deseas hacerme saber qué opinas de este o de cualquiera de los otros cuentos que se han leído hasta el día de hoy, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE espacio VE.
Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.